Universidad CRCI Virtual Proyecto Integrador. Mecánica clásica. Mi nombre es Luis Antonio Tejeda Sánchez, matrícula BNL 094403. Doctor Rocío Rodríguez, Medellín. Pregunta: ¿qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos se refiere a una condición en la que un objeto o sistema de objetos se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme sin aceleración angular. En otras palabras, un cuerpo rígido es en equilibrio cuando no se experimenta ninguna fuerza o momento neto que altere su estado de movimiento, ya sea que esté en reposo o en movimiento a una velocidad constante. Pregunta 2. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático ocurre cuando un cuerpo rígido está en reposo y todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él se equilibran entre sí. Esto significa que la suma de todas las fuerzas resulte es cero. Y también es la suma de todos los momentos resultantes. Para lograr el equilibrio estático, las fuerzas externas deben anularse mutuamente, lo que implica que la fuerza neta y el momento neto deben ser igual a cero. Esto asegura que el cuerpo rígido permanezca en reposo y no experimente aceleración angular. Pregunta número 3. ¿Conoce las diferencias entre el equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? El equilibrio dinámico, punto número 1, se refiere a la condición en la que un cuerpo rígido está en movimiento, pero su velocidad y dirección son constantes. Punto número 2. En el equilibrio dinámico, la suma de todas las fuerzas y momentos resultantes también es cero, lo que garantiza que el cuerpo es rígido. Segunda opción, fuerza de inercia. Punto número 1 de fuerza de inercia. La fuerza de inercia son fuerzas ficticias que se introducen para explicar el movimiento de un observador, para aplicar el movimiento de un observador que se encuentra en un sistema de referencia no inercial, es decir, un sistema de referencia que está acelerado o rotando. Punto número 2. Estas fuerzas inercias o ficticias surgen para que las leyes del movimiento, por ejemplo de Newton, se mantengan válidas desde el punto de vista del observador. Una justificación a los puntos y respuestas de las preguntas es la principal diferencia entre el equilibrio dinámico y las fuerzas de inercia radica en que el primero se refiere a una condición real en la que las fuerzas y momentos externos se equilibran para mantener el movimiento constante, mientras que las fuerzas de inercia son las fuerzas ficticias utilizadas para que las leyes del movimiento, como la de Newton, sean constantes. Desde el punto de vista de un observador, en un sistema de referencias no inercial, el equilibrio dinámico y las fuerzas reales actúan sobre el objeto y deben equilibrarse, mientras que las fuerzas de inercia no son fuerzas reales, sino fuerzas ficticias utilizadas para describir el movimiento desde un sistema de referencia no inercial. Aquí abajo les dejo la presentación del video. Clic aquí abajo.